Cuando Pedro apretó con fuerza la única moneda que tenía en el bolsillo, una moneda de 1 peso ya desgastada, las risas comenzaron incluso antes de que el vendedor de paseos a caballo terminara de decir el precio. Pero nadie allí imaginaba que ese sencillo gesto desencadenaría una revolución silenciosa que cambiaría para siempre la forma en que toda la Villa Esperanza veía el valor de las cosas sencillas. 3 horas antes de ese momento transformador, Pedro caminaba por el camino de tierra que llevaba al centro de la fiesta de San Juan, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo rojizo que se adherían a sus delgadas piernas. El sol aún no se había puesto completamente, pero ya pintaba el cielo con tonos rosados y dorados, creando una atmósfera mágica que contrastaba con la sencillez de las casas de adobe que se alineaban a lo largo del sendero. En su bolsillo derecho, cuidadosamente envuelto en un trozo de tela limpia, estaba el resultado de 2 meses de duro trabajo, 1 peso ganado centavo a centavo, vendiendo limonada helada en las tardes calurosas y ayudando a los vecinos a recoger mangos de sus patios. Fue cuando Pedro vio el cartel que su mundo cambió. Allí, colgado entre 2 estacas de bambú, estaba escrito en letras mayúsculas pintadas a mano: Paseo en el caballo dorado, 1 peso. Las letras eran un poco torcidas, como si alguien se hubiera esforzado mucho para hacerlas bonitas, pero lo que importaba era el mensaje. 1 peso, exactamente lo que él tenía. El puesto era sencillo, casi humilde comparado con los demás. Algunas banderitas coloridas ondeaban con el viento, creando un modesto arcoíris sobre un corral improvisado hecho de tablas desparejas. Y allí, en el centro de todo, estaba él, el caballo dorado. Pedro se detuvo inmediatamente, hipnotizado. El animal no era exactamente dorado como sugería el nombre, su pelaje era de un marrón oscuro profundo, casi chocolate, con reflejos que brillaban suavemente bajo la luz de las faroles de San Juan. Su larga y sedosa crin se movía con la suave brisa de la noche, y sus grandes y curiosos ojos parecían guardar antiguos secretos. El vendedor, un hombre de barba canosa y acento marcado del campo, estaba apoyado en una cerca de madera, observando el movimiento de la fiesta con la tranquilidad de quien ya había visto muchas noches como esa. Su ropa era sencilla, una camisa de algodón descolorida y pantalones de lona, pero había algo en su mirada que sugería profundidad, como si conociera historias que las demás personas ni siquiera imaginaban que existían. Pedro se acercó lentamente, todavía observando al caballo con admiración. Otros niños también estaban allí, pero algo les hacía dudar. Él escuchaba susurros y risitas contenidos, como si hubiera una broma que él no entendía. Algunos muchachos mayores señalaban el cartel y movían la cabeza, como si supieran algo que Pedro ignoraba. ¿Quieres montar, chico? La voz del vendedor era amable, pero cargada de una genuina curiosidad. Pedro asintió, todavía un poco tímido, y comenzó a desenvolver cuidadosamente el trozo de tela donde guardaba su moneda. Fue en ese momento que comenzaron las risas. ¿1 peso? ¿Solo 1 peso? La voz provenía de un grupo de niños que se agrupaban cerca del puesto de algodón de azúcar. Era Marcos, un niño de 12 años cuyo padre era el dueño de la mayor tienda de la villa. Su ropa siempre estaba limpia y nueva, y él nunca perdía la oportunidad de recordar a los demás que su familia tenía más posesiones. Otros niños se unieron al coro. «Es verdad, mi primo montó en un caballo en la ciudad y pagó mucho más. Ese chico debe estar loco. A lo mejor ni siquiera es un caballo de verdad». Pedro sintió que se le calentaba la cara, pero no de rabia, él no conocía ese sentimiento. El calor que subió a sus mejillas era de confusión y un poco de tristeza. Miró el peso en su mano, luego al caballo y finalmente al vendedor, que observaba toda la escena con una expresión indescifrable. «No les hagas caso, chico», dijo el hombre, extendiendo la mano para recibir la moneda. «Cada uno paga lo que puede, el caballo dorado no se preocupa por eso». Pedro depositó el peso en la mano callosa del vendedor, quien lo guardó en el bolsillo con un cuidado casi reverente. «Ven acá, déjame ayudarte a subir». El estribo de madera crujió levemente cuando Pedro apoyó el pie, y el vendedor sujetó su brazo con firmeza, ayudándolo a acomodarse en el lomo del animal. La silla de montar de cuero estaba suave y calentada por el sol, y Pedro sintió inmediatamente una sensación de seguridad que no podía explicar. El olor del caballo, una mezcla de cuero, hierba fresca y algo indefinido que recordaba a tierra mojada después de la lluvia, invadió sus fosas nasales, creando un recuerdo que guardaría para siempre.
Las risas continuaron por unos segundos, pero gradualmente fueron disminuyendo. Algo estaba cambiando en el aire, una energía diferente que hacía que la gente prestara atención de verdad. El vendedor sujetó las riendas y miró a los ojos a Pedro. ¿Qué ves montar, chico? Pedro negó con la cabeza. Nunca he montado en un caballo en mi vida. No hay problema, el dorado te enseñará. Hay algo en la voz del hombre que suena casi profético. Solo déjate guiar. Fue entonces que sucedió algo que nadie esperaba. El vendedor soltó las riendas y dio un paso atrás. El caballo, que hasta entonces había permanecido inmóvil, suspiró profundamente. Un sonido bajo y musical que parecía venir de algún lugar muy antiguo. Y entonces, sin ninguna orden visible, comenzó a moverse. No era el paso lento y medido que todos esperaban. El caballo dorado comenzó con un trote suave, elegante, como si estuviera bailando una coreografía que conocía desde hacía mucho tiempo. Pedro sintió el movimiento debajo de él, inicialmente asustado, pero rápidamente se dio cuenta de que no había nada que temer. El caballo se movía con una gracia que parecía sobrenatural, cada paso calculado para ofrecer seguridad y comodidad al pequeño jinete. El silencio cayó sobre la fiesta como un manto, el acordeón dejó de tocar, las conversaciones cesaron y todas las miradas se volvieron a esa escena improbable. Un niño de 10 años, descalzo y con ropa sencilla, montando un caballo que parecía salido de un cuento de hadas. Historias como esta, que muestran cómo la simplicidad puede esconder la más pura magia, son lo que siempre encuentras aquí. Si todavía no te has suscrito al canal, no pierdas la oportunidad de recibir más relatos conmovedores como este. Pedro sentía como si hubiera nacido para ese momento. Sus dedos, que nunca habían sujetado riendas antes, envolvieron el cuero con una familiaridad misteriosa. El caballo respondía a sus movimientos más sutiles, una leve presión de los talones para acelerar, un toque gentil en el cuello para cambiar de dirección. Era como si fueran socios desde hacía años, como si hablaran un lenguaje secreto que prescindía de palabras. Recorrieron el perímetro de la fiesta en un ballet silencioso y majestuoso. El caballo dorado no solo caminaba, flotaba, sus cascos tocando el suelo con una suavidad que parecía desafiar la gravedad. Pedro sentía la brisa nocturna en su rostro, cargada con el aroma a maíz asado y el sonido distante de una fiesta que ahora parecía existir en otro mundo. Bajo la luz de las linternas de colores y de las primeras estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, el niño y el caballo crearon un espectáculo de belleza pura que nadie jamás olvidaría. Cuando regresaron al punto de partida, la transformación en la multitud era visible. Los niños que habían reído minutos antes ahora miraban a Pedro con una mezcla de admiración y reverencia. Los adultos susurraban entre sí, intentando encontrar palabras para describir lo que acababan de presenciar. Incluso Marcos, el niño que había empezado las burlas, estaba callado, los ojos abiertos de sorpresa. Pedro desmontó con cuidado, las piernas un poco temblorosas por la emoción. El caballo bajó la cabeza y apoyó suavemente el hocico en el hombro del niño, un gesto tan tierno que arrancó suspiros de la audiencia. Era como si el animal se estuviera despidiendo de un viejo amigo. «Increíble», murmuró doña Marley, una señora de cabello blanco que cuidaba de los animales abandonados de la región. «Nunca he visto al dorado hacer esto con nadie. Él elige a las personas, ¿sabes? No cualquiera consigue esa conexión». El vendedor se acercó, los ojos brillando con una satisfacción que iba mucho más allá del beneficio de un peso. «Lo sabía», dijo, poniendo la mano en el hombro de Pedro. «Desde que te acercaste al puesto, supe que eras diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Pedro, todavía intentando procesar lo que había sucedido. «No viniste aquí para impresionar a nadie, no viniste para sacar fotos o presumir, viniste porque realmente querías conocer al caballo». Y él lo percibió. El hombre sonrió, revelando dientes amarillentos pero una sonrisa genuina. Los animales saben de estas cosas, sienten cuando alguien tiene el corazón limpio. Fue entonces que Pedro percibió algo que había pasado desapercibido durante el paseo. Alrededor del puesto se había formado una pequeña multitud, no solo niños, sino también adultos, todos observándolo con una expresión que nunca antes había visto. No era lástima, Pedro conocía bien esa mirada y sabía que no era eso.
Era algo diferente, algo que parecía mezclar respeto y admiración. Su padre, Juan, había llegado a la fiesta y ahora se acercaba con pasos lentos, claramente impresionado con lo que estaba viendo. «Pedro», llamó, la voz cargada de emoción, «¿dónde aprendiste a montar así?» «No lo aprendí, papá, el caballo me enseñó». La respuesta salió naturalmente, sin ninguna pretensión o arrogancia. Pedro realmente creía lo que estaba diciendo. María también había llegado, atraída por la multitud que se había formado. Cuando vio a su hijo allí, aún al lado del caballo dorado, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda que no podía nombrar. Era como si estuviera viendo a su hijo por primera vez, percibiendo en él cualidades que siempre habían estado allí, pero que de alguna manera nunca había notado completamente. «¿Cuánto pagaste, hijo mío?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «1 peso, mamá, era todo lo que tenía». Pedro mostró el bolsillo vacío, sin rastro de arrepentimiento en la voz. «¿Y valió la pena?». La pregunta vino de Marcos, que se había acercado tímidamente. Su voz ya no llevaba el tono burlón de antes, ahora solo había curiosidad genuina. Pedro miró al caballo, que seguía allí parado, majestuoso y sereno, como si estuviera posando para un retrato. «Valió cada centavo», respondió. «Pero no se trata del dinero, ¿sabes? Se trata de la conexión». «¿Conexión?». Marcos frunció el ceño, claramente sin entender. Cuando realmente quieres algo, no por la apariencia o para impresionar a los demás, sino porque eso te conmueve el corazón, las cosas suceden de manera diferente. Pedro eligió las palabras con cuidado, intentando explicar algo que él mismo no comprendía completamente. No quería montar en el caballo para contárselo a todo el mundo, quería montar porque es hermoso, porque sabía que sería especial. El vendedor asintió con aprobación. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por aquí hoy ofreciendo 5, 10 pesos para montar en el caballo dorado? Gente que creía que pagando más tendría una mejor experiencia, pero el caballo ni se movió 1 centímetro para ellos. «¿Por qué no?», preguntó una niña que Pedro no conocía. «Porque no se trata de cuánto pagas, se trata de por qué estás pagando». La respuesta vino de Pedro, y las palabras salieron con una sabiduría que sorprendió hasta él mismo. Cuando haces algo solo para aparentar, la gente se da cuenta, y los animales también. Doña Marley se acercó y tomó la mano de Pedro. «Muchacho, tienes un don especial. ¿Has pensado en trabajar con animales cuando seas mayor?». Pedro nunca había pensado en eso antes, pero ahora, mirando al caballo dorado y sintiendo aún el recuerdo del paseo mágico, algo se encendió dentro de él. «Me gustaría ayudar a los animales», dijo, «no para ganar dinero, sino porque merecen ser cuidados». Entonces te encantará saber que la semana que viene tendremos una campaña de vacunación para los animales abandonados de la región. Doña Marley explicó. «Necesitamos voluntarios para ayudar a cuidarlos. ¿Te gustaría participar?». Los ojos de Pedro se iluminaron. «¿Puedo, mamá? ¿Papá?». Juan y María se miraron, viendo en su hijo una determinación que los llenaba de orgullo. «Claro que sí», dijo María. «¿Pero estás seguro de que quieres dedicar tu tiempo libre a esto?». «No es dedicar tiempo, mamá, es invertir en lo que importa». Otra respuesta que sorprendió por su madurez. Pedro estaba descubriendo en sí mismo una forma de ver el mundo que no sabía que poseía. El vendedor, que había observado toda la conversación en silencio, finalmente se pronunció. «Sabes, muchacho, me quedaré en la villa unos días más. Si quieres, puedes venir a visitar al caballo, sin pagar nada, solo para cuidarlo, cepillarlo, darle de comer. Creo que ustedes dos se llevan bien». Pedro miró a sus padres, suplicando silenciosamente por permiso. «¿Podemos confiar en ti para cuidar bien del caballo?». «Puedo, papá, lo prometo». «Entonces está decidido», dijo María, sonriendo a través de las lágrimas que aún brillaban en sus ojos. La fiesta continuó a su alrededor, pero ahora con una energía diferente. La gente parecía más atenta unos a otros, más dispuesta a ver valor en las pequeñas cosas. Niños que antes solo jugaban con los juguetes más caros, ahora se interesaban por los juegos sencillos de los puestos. Adultos que normalmente se quejaban de los precios bajos, ahora comprendían que no todo lo que es barato es de menor valor. Pedro pasó el resto de la noche al lado del caballo dorado,
ayudando al vendedor a cuidar del animal y aprendiendo sobre caballos. Descubrió que el verdadero nombre del caballo era Esperanza, el mismo nombre de la villa, y que había sido rescatado de una situación de abandono algunos años antes. El vendedor, que se llamaba Antonio, había dedicado su vida a cuidar a animales que nadie más quería, viajando de ciudad en ciudad ofreciendo paseos que eran, en realidad, una forma de enseñar a las personas sobre la compasión y el respeto por los seres vivos. ¿Sabes por qué cobro solo $1? Antonio preguntó, mientras Pedro cepillaba suavemente la crin de Esperanza. ¿Para que todos los niños puedan pagar? No solo eso. Cobro $1 porque quiero que la gente valore la experiencia por lo que es, no por lo que cuesta. Cuando algo es muy caro, la gente se siente obligada a gustarle, aunque no le guste. Cuando algo es muy barato, a veces no le dan valor. Pero $1 es el precio justo para un momento de magia. Pedro entendió perfectamente. Como lo que me pasó hoy. Exacto. No montaste en Esperanza porque era caro o porque era barato, montaste porque querías vivir ese momento, y eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando la fiesta comenzó a dispersarse y las familias empezaron el camino de regreso a casa, Pedro se despidió del caballo con un abrazo largo y cálido. Esperanza apoyó el hocico en el pecho del niño, como si estuviera sellando una promesa. De regreso a casa, Pedro caminaba entre sus padres, el corazón aún acelerado por la emoción de la noche. La luna llena iluminaba el camino de tierra, creando sombras danzantes que parecían celebrar junto con ellos. ¿Aprendiste algo hoy?, preguntó María, curiosa por saber cómo su hijo había procesado toda esa experiencia. Pedro pensó por un momento antes de responder. Aprendí que el valor de las cosas no está en el precio que pagamos por ellas, sino en la forma en que las vivimos, y que cuando hacemos algo con el corazón limpio, suceden cosas buenas. Juan le puso una mano en el hombro. Nos enorgulleces mucho, Pedro, no por haber montado en el caballo, sino por haber demostrado que hemos criado a un niño de buen corazón. Gracias, papá, pero creo que quienes me enseñaron eso fueron ustedes dos. Siempre me mostraron que podemos ser felices con poco, siempre y cuando tengamos amor. Los tres caminaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La noche estaba tranquila, con solo el sonido de los grillos y el viento suave en las hojas de los árboles. Era uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria para siempre, no por ser grandiosos, sino por ser auténticos. Al día siguiente, Pedro se levantó temprano y corrió a la carpa donde estaba Esperanza. Antonio ya estaba allí, preparando el desayuno para el caballo. «Pensé que vendrías», dijo sonriendo. «Esperanza también te estaba esperando». Pedro pasó las mañanas siguientes aprendiendo a cuidar del caballo. Descubrió que había mucho más trabajo del que imaginaba: cepillarlo, limpiarle las pezuñas, preparar su comida, mantener el espacio limpio. Pero cada tarea se realizaba con amor y dedicación, y Pedro sentía que estaba contribuyendo a algo más grande que él mismo. Otros niños del pueblo comenzaron a aparecer, inicialmente curiosos, luego genuinamente interesados en ayudar. Marcos fue uno de los primeros, trayendo zanahorias que le había pedido a su madre para darle al caballo. «Perdón por haberme reído de ti», dijo un poco avergonzado. «No entendía». «No te preocupes», respondió Pedro sin ningún resentimiento. «Yo tampoco entendía mucho antes de conocer Esperanza». Poco a poco, la carpa del caballo dorado se convirtió en un punto de encuentro para los niños del pueblo, no solo para paseos, sino para aprender sobre el cuidado de los animales, sobre la responsabilidad y sobre la importancia de valorar las cosas simples de la vida. Antonio se reveló como un profesor paciente y sabio, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos y sus historias. La campaña de vacunación de Doña Marley fue un éxito rotundo. Pedro trabajó incansablemente, ayudando a calmar a los animales más nerviosos y demostrando una habilidad natural para tratar con ellos. Otros jóvenes del pueblo se unieron a la causa, inspirados por el ejemplo del niño que había pagado $1 por un momento de magia y descubrió su vocación. Cuando llegó el momento de que Antonio se fuera con Esperanza, todo el pueblo se reunió para despedirse. Había lágrimas en los ojos de muchas personas, pero también gratitud por todo lo que habían aprendido. «Ustedes estarán bien», dijo Antonio, dirigiéndose especialmente a Pedro.
han aprendido la lección más importante, que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. Pedro abrazó esperanza por última vez, susurrando promesas de que nunca olvidaría las lecciones que había aprendido. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Meses después, cuando la historia del niño que pagó un peso por un momento de magia ya se había extendido por los pueblos vecinos, Pedro continuaba su trabajo con los animales abandonados. Se había convertido en el principal asistente de Doña Marley y sus habilidades para cuidar de los animales eran reconocidas por veterinarios de toda la región. La historia se extendió, inspirando a otras comunidades a mirar a sus propios niños con más atención, a valorar los gestos simples y a comprender que a veces los milagros más grandes suceden cuando menos lo esperamos, pagados con la moneda más valiosa que existe, un corazón puro y generoso. Y así, el niño del que todos se reían por pagar solo un peso por un paseo a caballo, se convirtió en el hombre que enseñó a una ciudad entera que el verdadero valor de las cosas no tiene precio, pero tiene un valor infinito cuando se comparte con amor y autenticidad.